Bienvenidos chicos de nuevo al canal, soy Darnion y hoy estamos en un nuevo video de Project Evo. Y chicos, el día de hoy va a ser un videito un poco rápido y un videito diferente, simplemente para enseñarle algunas cosas básicas del juego, porque yo sé que hay mucha gente que anda confundida y que anda aprendiendo todavía a cómo se juega este juego y cuáles son sus mecánicas. Y el día de hoy chicos nos vamos a centrar específicamente en el raideo, pero también estaré haciendo videos sobre otras áreas dentro del juego, pero quiero hacerlo en varios videos para que puedan elegir el video que ustedes gusten específicamente para lo que ustedes buscan hacer dentro del juego. Y bien chicos, sin tanto hablar, vámonos directamente a explicarles unas cuantas cosas de los raideos, aunque yo no soy experto, pero ya más o menos sé cómo funciona su mecanismo y todo. Lo primero que tienen que saber chicos antes de raidear es saber qué base van a raidear y qué cantidad de Ember tiene esa base. El Ember, para los que no sepan qué es el Ember, básicamente es el objetivo principal del juego, por lo que todos pelean dentro del juego. Conseguir Ember es lo que te va a ayudar a poder facilitar tu día a día dentro del juego, consiguiendo loot, consiguiendo cosas mejores y mejorar tu base. ¿Por qué? Porque una vez que tienes el Ember dentro de tu Ember Chest, que es este cofrecito que están viendo por aquí en pantalla, cuando tú metes el Ember ahí dentro, te aparece un tiempo en el que te dice que en ese tiempo estimado va a subir tu base de nivel, pero la base no subirá de nivel si no tienes Ember dentro del Ember Chest. ¿De qué le sirve subir el nivel de su base? Bueno, significa que si suben el nivel de su base, las estructuras van a tener más cantidad de vida y a la hora que te vayan a raidear le va a costar un poquito más y van a tener que gastar más bomba intentando raidearte. Aparte de eso, también te ofrece el beneficio de que te sube el límite de construcción, o sea que si solo puedes construir 200 estructuras de paredes y cosas así, pues al tenerla al nivel máximo, que es el nivel 6, pues ya podrás construir más de 800 o 800 por ahí, y así sucesivamente. Según va subiendo el nivel, más estructura puedes construir y más grande puedes hacer tu base. También aparte de eso, hay un ranking en cada server, el cual quien más Ember tenga en su base será el top 1 o el top 2 o 3 del server, los cuales estarán recibiendo recompensas durante los días que sean top, y eso también te ayudará para poder avanzar más rápido, ya que te ofrecen bengalas, te ofrecen armas, vehículos y etcétera. Y bueno, una vez que ya saben la importancia del Ember, yo creo que ya ustedes tienen más o menos una idea para qué sirve, y creo que están más motivados a querer tener más Ember. ¿Y cuál es la manera más rápida de obtener Ember? Bueno, sencillo. Dentro del mapa hay varias ciudades, bueno, hay un montón de ciudades en las cuales se encuentran muchos lugares donde se puede conseguir Ember. Hay unas máquinas, en cada ciudad hay una máquina que parece a la de tu Ember Chest, la cual tienes en tu base. Bueno, en esa máquina cuando la abres te suele dar un Ember o 2 o 3 Ember dependiendo la suerte que tengas, y la manera de activarla es buscando código por dentro del mismo edificio en el que se encuentra esa máquina. También a veces varía y en vez de haber código lo que hay es como unas palancas que tienes que ir activando una por una. Son 4 en total, y una vez que las activa la 4, el Ember Chest empieza a tener un conteo en el que tendrás que esperar para recibir la recompensa. Una vez que esa máquina se abre, pues sencillamente te da, como te digo, de 1 a 3 Ember y dependiendo de tu suerte. Otra manera muy fácil de obtener Ember es matando a las Banshee, que son como unas brujas gritonas que están en cada ciudad. A veces hay 2 o 3 por ciudades, o a veces solo hay una. Todo va dependiendo de la suerte, y la verdad que les digo que tengan mucho cuidado, porque para un inexperto puede ser muy difícil, pero la verdad tiene su truco y es bastante sencillo. Es solamente correr alrededor de ella mientras le pega y ella no te podrá pegar, y una vez que la mate también te puede dar de 1 a 2 Ember, y ya ahí vas recolectando un poquito de Ember para poder ir subiendo tu base y aumentando el nivel de tu base. Bien chicos, esa es la forma de conseguir Ember de la forma más tranquila con tus amigos empezando el primer día. Pero otra forma de conseguir el Ember, que es la que me gusta a mí y yo sé que les va a gustar a ustedes, es raideando la base de otros jugadores. ¿Por qué? Porque ellos también recolectan Ember diariamente y va a ser más rápido que tú puedas conseguirlo si los raideas a ellos.
¿Y cómo saber cuando una base tiene muchos Ember dentro? Bueno, sencillo. Cuando tú te acercas a una base a un rango de 50 metros, arriba a la derecha en los 4 cuadritos te empieza a saltar un radar que te indica que hay Ember cerca. Y ese radar te puede indicar la cantidad de Ember que más o menos puede haber en esa dicha base. ¿Cómo lo podrían diferenciar? Pues muy sencillo. Arriba a la derecha, cuando el radar ve que solo hay poquitos Ember, te suelen aparecer 2 rayitas. Cuando hay más de 10 Ember, que ya pasa una cantidad de 10, te suelen aparecer 3 rayitas. Y cuando ya hay una cantidad ya más elevada de Ember, te aparecen 4 rayitas y un puntito en el centro brillando, lo cual significa que esa base ya hay una cantidad un poquito más elevada de Ember, y esas son las bases las cuales tienen que raidear porque suelen ser las de los top del server. Y si tú los raideas y te quedas con ese Ember, pues tu top va a subir y las paredes de tu base van a subir más rápido. Y dirán, ¿por qué van a subir más rápido? Bueno, ahora les explico. Cuando tienes una cierta cantidad de Ember en tu Ember Chest, este Ember te otorgará una cierta energía, bueno, una cantidad de energía dependiendo lo que tengas. Y dependiendo esa cantidad de energía, las paredes de tu base van a durar más o van a durar menos en subir, porque te va a poner un tiempo abajo en el que va a subir las paredes de nivel. Pero si tienes más Ember, más rápido van a subir de nivel y menos será el tiempo el que tendrás que esperar. Y créanme que cuando tienen muy poquito Ember, tienen que esperar hasta 2 días para que te suba el nivel de la base. Así que entre más Ember tengas, menos días tienes que esperar y más rápido subirá tu nivel de base. Ahora chicos, una vez sabiendo más aún la importancia del Ember, ahora yo les voy a explicar cómo es que se raidea una base sencillamente, y también les voy a enseñar más adelante cómo se puede defender una base sencillamente. Bien, empecemos cómo se raidea una base. Una vez que tienen la base localizada y que saben que ya esa base tiene una buena cantidad de Ember, es muy sencillo empezar a raidearlo. Lo primero que tienen que tener en cuenta es un buen plan y una buena compenetración con sus compañeros, y también de saber que tienen que ir con bombas sobradas. Pero antes chicos de que empiecen a raidear y a poner las bombas, yo les recomiendo que alguno de su equipo que no haya puesto su Ember Chest ponga un Ember Chest muy cerca de donde van a raidear, y que ahí dentro guarden las bombas y le pongan un code lock. ¿Por qué tienen que hacer esto chicos? Porque en caso de que otro equipo les haga un counter raid, no perderían nada de bomba ni nada de loot, porque todo lo que se pone ahí dentro se queda aunque lo raideen y lo rompan, y solamente ustedes pueden volverlo a abrir y sacar todo el loot de ahí. Así que es un consejo que les doy: cada vez que vayan a raidear, pongan su Ember Chest y escondan las bombas ahí para que nadie se las pueda robar. Otra cosa que tienen que tener muy pendiente chicos es que en este juego nunca se suelen hacer raid offline. ¿Por qué? Porque el juego, en el momento en el que tú rompes la mínima estructura, el juego notifica al dueño de la base que lo están raideando, pero literal, lo notifica al instante. Así que sáquense eso de la cabeza de que vamos a ir a raidearlo cuando más o menos estén off o cuando no se encuentren conectados, porque aquí nunca, pero nunca habrá un raideo offline, al menos que esa persona haya abandonado el server. Ya cuando llegamos a este punto en el que tienes ya toda tu base y tu plan preparado para empezar a raidear, que ya vas a empezar a poner bomba, primero verifica el nivel de las paredes de la base y saca un cálculo en las primeras estructuras que rompa de cuánto pide esta estructura, cuántas bombas se pide para romper esto, para que puedan ahorrar la mayor cantidad de bombas posibles. Ya una vez que tienen eso en la mente, de que saben la cantidad de bomba que pide cada estructura, ya sea puerta, portón gigante o pared, una vez que empiecen a raidear, tienen que saber chicos que en este juego no hay daño en área por explosiones. No chicos, si ven 3 puertas juntas solamente van a romper en la que peguen la bomba. Lo único que recibirá daño en área serán las estructuras tipo cofres o tipo maceteros y mesas y cosas así, pero una estructura de la base que sea tipo la pared o las demás puertas, eso no va a recibir un daño en área. Simplemente donde pegaste la bomba, ahí es donde harás el mayor daño. Y como aquí queremos abarcar el mínimo detalle a la hora de que se tiene que raidear, también les voy a enseñar unos cuantos truquitos y algo que quizás no lo tengan muy pendiente y sé que les va a ayudar un montón. Hay muchas veces en la que tenemos que romper un techo y poner una escalera, pero se nos complica porque decimos, wow, si pongo la escalera aquí, la subida queda al lado izquierdo y no voy a poder subir porque la escalera está del otro lado. Bueno chicos, hay forma muy pero que muy táctica de poner la escalera. Si por ejemplo ponen una escalera un poquito en la esquinita, como estarán viendo aquí en el video, se podrán subir a ella y una vez que estén encima de ella se van a poder tirar a la izquierda del lugar donde querían subir, y así pueden como usar estrategia poniendo escalera
para que no sea como tan irrealista como en otros juegos que ya sabemos. Sí, ustedes lo saben. Otras de las dificultades que se suelen ver dentro de un raideo que estamos haciendo son las torretas. Bueno chicos, aquí las torretas no son tan agresivas, pero si no tienes mucho cuidado te puede joder el raideo en muy pocos minutos. Lo que tienen que hacer chicos es siempre intentar buscar las torretas donde estén, y simplemente con las balas de tu arma podrás romperlas fácilmente. Y otra manera de la que se puede hacer es tirando granada. Con las granadas también puedes romper las torretas muy pero que muy fácilmente. Otro truco que les puedo enseñar, y que la verdad me voy a lamentar de enseñarle esto, pero debo de hacerlo porque también es parte del raid, y es que cuando alguien está arriba en el segundo piso y tú estás un piso más abajo y esa persona anda caminando por ahí, con simplemente pegarles TNT en el techo, si en el momento que explote la TNT esa persona va cruzando por ese piso o ese techo, esa persona también explotará junto con la TNT, ya que la explosión sube hacia arriba y le causa daño al jugador. La verdad que no sé por qué les estoy enseñando esto, pero creo que me lo van a agradecer en el futuro, así que tomen apunte y no lo olviden esto, que de verdad les va a ayudar un montón. Y bueno chicos, una vez que ya saben lo básico de los raideos, ya tocaría que sean más de su ingenio y no tanto de los que yo les pueda enseñar que yo haya hecho, sino que ya les enseñé lo básico y lo que se debe hacer para que hagan los menos errores posibles. Ahora toca parte de ustedes de usar su ingenio a la hora de raidear y de defenderse en PvP si otra persona está defendiendo. Ahora sí que sí chicos, ¿cómo se debe defender una base en caso de que los estén raideando a ustedes y no ustedes a otro? Obviamente. Esto la verdad que no tiene mucha ciencia y muchas personas se ponen muy nerviosas y se agobian mucho a la hora de que los están raideando, pero la verdad chicos, en este juego es bastante fácil de defender una base. Muchos no lo saben porque son nuevos aún y se dejan raidear muy fácil, tengo que admitirlo. Pero antes de defender una base chicos, lo primero que tienen que tener en cuenta es al menos llevar 1000 de metal encima, y que tu base por favor que sus bases sean full metal y no la suban a full steel, porque el steel es más difícil de conseguir y el metal abunda demasiado dentro de las bases. Así que siempre tengan sus bases a metal, y cuando vayan a defender su base lleven aunque sea 1000 de metal en su inventario. Y si van a defender en PvP también lleven ese inventario en su inventario, porque con simplemente acercarte a la pared que rompieron, abres el plano, le das a reparar dicha pared, abres el plano, te acercas a esa pared que han roto, y si tienes el material de la pared que han roto, pues te dejará repararlo súper fácil. Por eso yo siempre les digo, tengan su base full metal y tengan metal encima para que puedan reparar súper rápido. Y bueno chicos, como les decía, esto de las defensas no tiene mucha ciencia, así que yo creo que ya no hay mucho que decir. A la hora de defender es simplemente eso, lleven metal encima. Si van a hacer PvP defendiendo su base, también lleven el metal encima, porque nunca saben en el momento que lo necesiten para reparar una puerta, que tengan la oportunidad de repararla. Así que no lo olviden chicos, siempre lleven su metal encima en el momento que los empiecen a raidear. Y bueno chicos, yo creo que ya he abarcado todos los puntos y detallitos que yo me haya acordado para que puedan saber la importancia del Emerald, para qué sirve, cómo se puede raidear una base de una forma fácil y cuáles son las técnicas para que no les ande dando tantos errores a la hora de raidear. Y también les enseñé una cuanta cosita de las defensas de base. Si a mí se me olvidó algo por decirle o se me escapó cualquier cosa, déjenmelo en los comentarios y yo les estaré respondiendo cualquier comentario acerca de una duda que tengan del Project Evo. También chicos, estaré haciendo un video más adelante enseñándoles dónde están las puertas de colores y todo eso más detalladamente, dónde pueden encontrar la tarjeta, cómo pueden hacer las ciudades de una forma más fácil y todos esos detalles que también yo sé que muchos tienen esa duda. También voy a enseñarles unas cuantas cosas más adelante de cómo obtener ciertos para hacer bombas y todo eso, porque suele ser un poquito difícil, así que a lo mejor lo suban muy dentro de poco, no muy alejado de este, para que vayan de la mano. Y si no encontraron una respuesta en este, quizás la van a encontrar en el otro video. Así que sin más chicos, yo espero que este video les haya gustado, que les haya encantado como siempre. Y pues nada, nos vamos a ver en un siguiente video. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita para que estén muy pendientes de los demás videos. Pues nada, nos vamos a ver en un siguiente video. Hasta la próxima, adiós. Sky.